Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenas, chef, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Bien. Sale, vamos a pasar lista. Estrés. Miércoles. Listo, a ver, ya está Wandari, Carlos, Miguel y Esteban. Wandari, Carlos, Esteban y Miguel. Guaranza. Y faltaría el George. Bien. Muy bien. Mm, 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 mm. Ah, ah, ah. Ah, vamos a ver. Sí. Ah, ah, ah. Chef. Mande. Es que Mike creo que le quiere preguntar algo, pero me dice que su audio está raro. Ok, ¿qué pasó?
¿Qué pasó, Mike? ¿Qué es lo que...? Ah, ok. A ver, chat. Este... Ok. Sí, sí, ya, chef, ya los Ah, escucho. qué rollo, De Miguel. hecho, había desconectado el otro. Ah, Sí. ¿qué pasó, Miguelón? Ah, no, pues mi pregunta era si se escuchaba. Yo pensé que ibas a preguntar otra cosa. No, no. Y entonces, muy bien, muy bien. Sale. Pues vamos a comenzar. Ah, bueno, antes de comenzar, antes que todo, recordarles, el día de ayer, el lunes no les subí nada, lo subí hasta ayer, más o menos alrededor de la 1 de la tarde, más o menos. Subí la receta, ujú, y y también subí en plataforma actividad para el día viernes, ¿sale? Entonces, para que ahí lo chequen. ¿Va que va? Por favor. En cuanto a las recetas del día de mañana, es una receta de avena, de pan de avena con, este, ¿cómo se llama? Sí, una receta de pan de avena con cerveza, una receta de el pan de hamburguesa y una receta de pan de hot dog, ¿sale? Ahí ustedes decidan cuáles van a hacer y pues, sin ningún problema, ¿vale? Chef, Mande. es que en la del pan de hot dog, Ujú. la receta dice que, que estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ah, no, pues gracias. Ay, Sí, bro. ¿cuántos son ustedes? ¿Qué sigue, bro? Que la termines de cantar, dice el Muchas Esteban. felicidades, chef. ¿Cuántos Muchas cumplimientos? ¿Qué? muchas gracias, chicos. Sí, sí. No, ¿qué? Dijeron que según. Es que no encontré el ritmo. Feliz cumpleaños, chef. Ahí a ver qué se hace el rato. Órale, ándale. Tómese el día, chef. Uy, Sí, sí. chef, Le tómese el damos día. chance. Uy, sí. Vale, chef. Nos vemos mañana. Ya quisiera yo. Muchas gracias, chicos. Un gran abrazo a todos. Bueno, a ver. Entonces, bueno, no tienen duda entonces de la receta, claro está. No, chef, no, no. Noche. Ok, a ver. Vamos a comenzar. Solo estoy buscando un archivo. Denme un segundito, por favor. Mm, Sale. Bueno, vamos a retomar desde esta parte que es bueno, orden y limpieza. Perdón. Les decía, vamos a retomar desde esta parte que es lo de orden y limpieza apegado al programa de las 5S+1. ¿Sale? No sé si alguna vez hayan escuchado este rollo de las 5S+1, pero bueno, ahorita lo vamos a retomar. Bien. Como introducción nos dice que las 5S fueron creadas en Japón en los años 60 y sirvieron como apoyo, un segundito, así sirvieron como apoyo en la implementación de herramientas para calidad. Es una herramienta de mejora continua, ¿sale? Tenemos entonces que el objetivo de las 5S es optimizar espacios manteniendo solo lo necesario, asignando un espacio para cada cosa y cada cosa en su lugar
conservando el área en excelentes condiciones de orden y limpieza. ¿Por qué se llama las 5 S? ¿Sale? Nos dice que las palabras japonesas que identifican cada etapa inicia con la letra S, ¿sale? En este caso tenemos que la primera etapa se llama Seiri, que es igual a seleccionar. La segunda etapa es Seiton, que es ordenar. Tercera etapa, Seiso, que es limpiar. Cuarta etapa, Seiketsu, que es estandarizar. Y quinta etapa es Shitsuke, que es seguir el estándar. ¿Sale? Esas son las 5 S y su significado como tal en inglés y en español. Ahora, ¿qué se busca con cada S? ¿Sale? En este caso se busca la identificación primero de cuál es lo necesario, qué es lo innecesario. Es decir, tenemos que identificar qué de verdad sirve, bueno, según nuestra actividad, ¿no? O a lo que nos dediquemos. ¿Qué de verdad sirve? ¿Qué es lo que no sirve? ¿O qué es necesario, qué es innecesario? Por ejemplo, a lo mejor tienes 5 muebles en una oficina. Entonces dices, ¿para qué necesito 5 muebles si únicamente estoy ocupando uno? ¿No? Es como justamente darle como su lugar apropiado a las cosas sin necesidad de tener tanto y que estorbe. Eso hablando de manera física, pero también de manera, ¿cómo se le dice? Pues digamos que de manera ya más profesional. En el caso, vamos a suponer, tú tienes una empresa, ¿no? A lo mejor es una empresa de distribución. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que a lo mejor tú tienes 30 empleados, de los cuales 15 se encargan de la logística para, vamos a suponer, 6 distritos. Entonces es como una pérdida y un gasto más tener 15 trabajadores para 6 distritos, cuando en realidad 6 trabajadores pueden hacer el trabajo de esos 15. Ujú. Y así más o menos es como va funcionando, ¿no? O sea, es como más profundo, pero de esa manera es como va funcionando. Y bueno, de esta forma, una vez que está identificado, tenemos que seleccionarlo y decidir cuál es lo correcto. Posteriormente tenemos la definición de lugar, ¿sale? En este caso, como definición de lugar, tenemos que mantenerlo en su lugar para facilitar su localización. Ejemplo, ahí tenemos unas herramientas debidamente ordenadas. Si ponemos ese ejemplo de las herramientas debidamente ordenadas, vamos a suponer que tenemos 2 talleres, sale de, no sé, mecánicos. Un taller, pues definitivamente tiene su bote, a lo mejor, o una caja donde tiene todas sus llaves y hay que ir a buscar la llave. Pero hay mecánicos muy organizados que tienen literalmente sus repisas, pues acomodado todo. En un lugar el martillo, en un lugar las llaves, en otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, ¿esto para qué te ayuda? Número uno, obviamente se ve bien, claro que se ve bien, pero más que eso es optimizar tu trabajo. O sea, a lo mejor, no sé, tienes una emergencia y necesitas una llave rápidamente, únicamente vas donde se encuentra la llave de manera ordenada, la tomas y facilitas y agilizas el trabajo, ¿sale? Y en este caso, pues bueno, se tiene que tener o mantener todo ordenado. Posteriormente, tenemos el asear. Nos dice que es mantener aseada el área de trabajo. En este caso, se tiene que limpiar constantemente. Eso es una, bueno, desde el punto de vista por ejemplo, de todas estas artes japonesas o de todo estas disciplinas japonesas, la parte de la limpieza es un factor importantísimo. Porque, bueno, hablando ya, por ejemplo, de otras corrientes, hablando a lo mejor, creo que es chino, no me acuerdo la parte del Feng Shui. Sí, creo que es chino, la parte del Feng Shui, que igual tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con el orden, con la limpieza. Y bueno, te dicen que la limpieza es un factor importante para que puedan entrar cosas buenas pues, a tu espacio, ¿no? Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con esta parte de las heces. Lo que se pretende es que, según la tradición, es que entren cosas buenas a tu casa porque eres ordenado, porque tienes aseado, porque tienes limpio y das un buen aspecto y una buena presentación. ¿Sale? O sea, bueno, son entre otras cosas. Posteriormente, tenemos esta parte que nos habla de los procedimientos.
En esta parte de los procedimientos nos dice que para mantener lo logrado en las tres S anteriores, se tiene que estandarizar, ¿sale? Tenemos que organizar y estandarizar nuestros procedimientos. En este caso, no sé, vamos a suponer que somos una empresa de... mm, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Mam, 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 mam. Pongamos que somos una empresa de chocolate, ¿no? A lo mejor fabricamos chocolate artesanal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, número uno, tenemos que hacer nuestro procedimiento, nuestro diagrama, ujú, que sería como lo correcto. ¿Por qué? Para no saltarnos pasos, para que tengamos específicamente estandarizado cuáles son las cosas que se tienen que hacer para obtener un producto final. En este caso, a lo mejor nuestro proceso va desde la cosecha, ajá, si es que nosotros tenemos eh, los árboles, ¿no? A lo mejor va desde la cosecha, el secado, el tostado, el despalillado, no lo sé. Y posteriormente, pues ya todos, el resto de los procedimientos, ¿no? Ahora, en estos procedimientos obviamente se tiene que estandarizar, es decir, a lo mejor tiene que estar, vamos a suponer en la tostadora, ¿no? Nuestro manual dice que a lo mejor en la tostadora tantos kilos de cacao tienen que estar por tanto tiempo a cierta temperatura, ¿sale? Y una vez que salgan, se tienen que enfriar a temperatura ambiente por tanto tiempo y bla, bla, bla. ¿No? O sea, esta parte de la de estandarización nos va a permitir que nuestro producto funcione siempre de la misma forma, que le demos el mismo terminado, que le demos el mismo sabor, que le demos la misma textura, misma consistencia, mismo peso, entre algunas otras cosas, ¿no? Y obviamente, una vez que tú aprendes a estandarizar de manera correcta, también aprendes a estandarizar y a llevar tu control de costos de manera correcta y por lo tanto los ingresos o las ganancias tienden a ser mejores. Luego vamos con la parte del el cumplimiento, que nos habla específicamente de mantener la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que las personas que trabajan con nosotros tienen que estar hasta cierto punto identificadas con el trabajo que nosotros llevamos a cabo. Es decir, tenemos que hacerlas sentir parte de la empresa para que de esa forma cumplan con los estándares establecidos por la misma. Ajá. Es decir, si la empresa me dice que yo tengo que entrar a las 7 de la mañana, ok, todos entran a las 7 de la mañana. Si la empresa me dice que las horas laborales van a ser 5 horas más 40 minutos de descanso, más 2 o 3 días de descanso, ok, yo me acoplo, pero el tiempo efectivo de trabajo tiene que ser a lo mejor, o bueno, tienes que rendir más en tu tiempo efectivo de trabajo. O sea, nada de que estás paseando, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando a lo mejor 3 días de descanso. ¿Me explico? Esa disciplina que a lo mejor pretende darte la empresa, tú la tienes que seguir al pie de la letra. ¿Para qué? Para que todo funcione. De esta manera sigues el estándar, te acoplas a la estandarización y por lo tanto la empresa funciona de mejor forma. Y bueno, en esta parte nos dice que qué significa el +1. Nos dice que es la aplicación de las 5 S en nuestra persona para crecer en lo individual y en la capacidad de trabajar en equipo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el +1 habla específicamente de nosotros mismos. Habla de que todo esto no únicamente se trata de llevarlo a cabo en la empresa, sino aprender a hacerlo en nuestra persona. ¿Para qué? Para que cuando nosotros querramos aplicarlo dentro de la empresa, para nosotros no sea difícil, para nosotros sea pues ya como una costumbre, ¿sale? Entonces, pues bueno, es importante tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿sale? Bien, nos dice que qué se necesita para aplicar el 5S+1. Número uno nos dice que se necesita una capacitación en todos los niveles, literal, o sea, literal en todos los niveles de la empresa. El benchmarking mediante visitas a empresas
y áreas que apliquen de manera ejemplar. Regularmente las empresas transnacionales o empresas asiáticas son las que llevan a cabo pues este tipo de cosas. Por ejemplo, Nissan, Honda, por hablar de empresas conocidas, son empresas que llevan a cabo este mecanismo de las 5 S. O sea, es como el pan de cada día, las 5 S en esas empresas. Es por eso que sus ventas son altas, es por eso que están presentes en todo el mundo, es por eso que tienen precios competitivos, a diferencia, por ejemplo, de otras marcas de automóviles, los salarios son buenos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se necesitan recursos materiales y humanos. En este caso, la rotulación, carpintería, pintura. Se refiere a que todo, ¿cómo se puede llamar? Todo aquello que conforma la empresa como tal. O sea, no únicamente la persona que se dedica a producir o la persona que se dedica a vender, sino todo aquello que rodea como tal y que es parte de la empresa. En este caso nos habla de rotulación, carpintería, pintura, a lo mejor el aseo, o sea, todas esas personas que forman parte de, también es necesario tomarlos en cuenta dentro del programa. Y por otro lado también el convencimiento personal. Esta parte del convencimiento personal nos habla específicamente del +1 y nos habla específicamente de que nosotros como empresarios tenemos que hacer sentir eh, tenemos que hacer sentir seguros y tenemos que hacer que se sientan parte de la empresa para que de esta forma se identifiquen y puedan pues trabajar de forma adecuada, ¿no? Nos dice entonces que quiénes son las personas que se benefician con esto, ¿sale? Nos dice que quienes la aplican y la empresa. Es decir, todos los beneficiados en general de esta estrategia van a ser aquellas personas que en realidad están involucradas en la aplicación de. En este caso, número 1, la empresa, tienes más ventas, mejoras tus procesos, el personal es más eficaz y eficiente, existen menos conflictos de trabajo, bla, bla, bla. O sea, hay muchas cosas a favor. Y obviamente, ¿qué otras personas son los que salen beneficiados? Pues nosotros mismos. Creo que todas aquellas personas que en realidad saben aplicar este programa de las 5 S, número 1 en su persona y posteriormente en la empresa, son personas que aunque salgan de esa empresa y entren a otra, van a poder aportar grandes cosas. O sea, también son personas que van a querer ser productivos porque están acostumbrados al trabajo de esa forma y por lo tanto no se van a conformar con poco. ¿Sabes? Entonces es un beneficio a largo plazo. ¿Sale? Bueno, antes de seguir con otra cosa, eh, bueno, es importante también retomar algunas cosas de las 5 S, ¿sale? Es lo que estaba abriendo aquí. Ok, bien. Tenemos aquí una parte, bueno, en un documento que se llama, es el significado y propósito del contenido de cada una de las 5 S, ¿sale? Bien, primero vamos a hablar de la parte de la organización, ¿sale? La organización te dice entonces, como manera de retórica, o sea, supongamos, vamos a tener un escenario donde nosotros tenemos una empresa, no sé, la empresa que ustedes quieran, a lo mejor una empresa de cerveza, a lo mejor, es más, un restaurante, para no irnos tan lejos, ¿sale? A lo mejor nosotros manejamos un restaurante. Entonces, para empezar a definir o tratar de definir cómo poder aplicar el programa de las 5 S, primero tenemos que pensar en nuestra organización. Una vez que pensamos en nuestra organización, nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Se está aprovechando el espacio en la organización o empresa al máximo de manera eficiente y racional? Ese es como número 1. Como número 2,
todo el mundo tiene el material, documentación, herramientas o todo lo necesario para desarrollar su trabajo? Esa es una gran pregunta, ¿sale? Si nosotros tenemos una cocina y en esa cocina a lo mejor, no sé, hacemos más de 50 platillos, un ejemplo, ¿no? ¿Creen que mi cocina o crees que tu cocina tiene todo lo necesario para hacerlo? O a veces improvisas para poder realizar las cosas, ¿sale? Eso es importante. Entonces tenemos que, una vez que nosotros contestamos esas preguntas, que nosotros podemos definirlas, vamos con el orden, ¿sale? Entonces el orden nos dice que si se encuentra cualquier herramienta o documento en menos de 30 segundos y sin necesidad de desplazarse de su puesto de trabajo o de preguntar a otros, ¿sale? O sea, a lo mejor tenemos algo y podemos decir, chin, voy a buscarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Pero ¿qué crees? No lo encontraste en menos de un minuto, en menos de 5 minutos. Y a lo mejor lo encontraste y tú lo habías dejado en un lugar y apareció en otro lugar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es importante tener el orden? Vamos a suponer, tenemos nosotros la cocina y obviamente no tiene por qué haber una manga pastelera en cocina caliente. ¿Me explico? O sea, todo ese tipo de cosas que son importantes, los pequeños aspectos del orden a veces hacen que la gente sea más eficaz y más eficiente. Bien, nos dice entonces que una correcta ubicación se consigue, nos dice que para ello entonces se representa que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Por otro lado, nos dice que eh, nos habla entonces de la limpieza, lo que hablábamos hace un ratito, y nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Ha habido en su empresa averías en la maquinaria por falta de limpieza? ¿Se ve obligado a dedicar alguna jornada a limpiar en vez de trabajar normalmente? ¿Sale? Esto también es importante dentro de la cocina. Es por eso que al final de la jornada laboral diario se tiene que hacer limpieza en las cocinas. No es porque uno no quiera, no es porque uno sea cochino, sino porque, bueno, número uno, dentro de las reglas de higiene, te dice que eso es lo que se tiene que hacer. Y número dos, si no lo haces, al otro día vas a estar pariendo chayotes. ¿Por qué? Porque a lo mejor, vamos a suponer, tú tienes freidoras, tienes hornos, tienes marmitas, tiene todo eso, ¿no? Y de repente, pues dices, hoy no voy a lavar la marmita. ¿Por qué? Pues porque, pues, no, mañana va a ser un día normal y no voy a hacer otra cosa. Pero ¿qué crees? El día de mañana te confirman que van a ir a cenar, no sé, un grupo de 100 personas y necesitas hacer algo en la marmita, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Está sucia. Obviamente la tienes que lavar y lavarla implica pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque bien pudiste ser productivo en otras actividades para avanzar a lo mejor en tu mise en place, ¿no? Son pequeñas cosas. Entonces, lo ideal es que es por eso que se obliga a todos a hacer limpieza al final de cada jornada. Luego, tenemos que nos dice que la limpieza implica identificar y eliminar las fuentes de suciedad, los lugares difíciles de limpiar, los apaños y las piezas deterioradas o dañadas, para lo que se debe establecer y aplicar procedimientos de limpieza. La idea es actuar con un enfoque preventivo. No se trata de limpiar, sino de evitar que se ensucie, ¿sale? Ese es el enfoque que manejan en este caso los japoneses. No se trata de ensuciar, digo, perdón, de limpiar, sino de evitar que se ensucie, ¿sale? Entonces hay que verlo como de esa forma. Posteriormente tenemos la parte de el control visual, ¿sale? Para el control visual entonces nos dice que debemos de preguntarnos lo siguiente. Nos dice que debemos de preguntarnos lo siguiente. Bien, nos dice, ¿puede alguien ajeno a un departamento o sección de su organización o empresa ver que algo no está ubicado o no funciona correctamente? ¿Sale? Es una pregunta hasta cierto punto retórica, ¿no? O sea, lo pueden hacer, lo pueden ver.
Y si lo pueden ver, es porque algo no está pasando bien, o sea, algo no está bien, ¿me explico? Es como si tú tienes tu cocina y tú dices, está perfecta, mis instalaciones están bien, mi equipo está bien organizado, y de repente llega un visitante y te dice, oye, ¿por qué tu tubería está a esa distancia y por qué está así de peligrosa? ¿Me explico? O sea, hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas, y lo ideal es que cualquier persona que llegue, cualquier visitante que esté dentro de mi cocina, no observe este tipo de cosas. O sea, y no porque yo las mantenga ocultadas, sino porque a simple vista no se, no se distinga que algo está sucediendo mal, sino que todo está perfectamente distribuido, todo está perfectamente acomodado y que no existen peros dentro de mi cocina, ¿no? Es un ejemplo. Por otro lado, también nos dice que si esta persona detecta una situación incorrecta, tiene las indicaciones necesarias y suficientes para actuar en consecuencia sin depender de otras personas. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es una situación peligrosa, si a lo mejor es eso que está notando mal, puede traer problemas o algo por el estilo, entonces es importante que no se pueda identificar, que todo esté correcto para evitar cualquier tipo de situaciones, ¿vale? Nos dice entonces que la parte del control visual consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra que no lo es, mediante una norma visible para todos a través de dispositivos y soportes visuales. En este caso, podemos hablar de manómetros, contadores, marcas que no denotan la ausencia de una herramienta o agotamiento de un material, por solo dar algunos ejemplos. Nos dice que para que el control visual sea eficaz, requiere que se establezca también cómo actuar en caso de desviación. El control visual ayuda a mantener las tres fases anteriores. Es un control por excepción que permite identificar con rapidez las situaciones o el funcionamiento no normal. ¿Sale? Entonces, creo que a veces nosotros como empresa no, no tomamos en cuenta esta parte del control visual. Y dado que el control visual es uno de los aspectos más importantes que cualquier persona puede observar. Vamos a suponer otro caso, tú tienes un restaurante. Entonces, obviamente, creo que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Que vamos a algún restaurante y somos tan observadores, o bueno, al menos los que estamos en este rollo de la gastronomía, llegamos a un restaurante y, ok, sí te sientas a comer y a convivir, pero al mismo tiempo estás vivoreando todo. A lo mejor estás viendo por dónde está la salida del servicio, en qué parte está la cocina, si existe, algún impedimento para que entran y salgan las personas del servicio, este, no lo sé, hay carritos de servicio, no los hay, en qué parte está el bar, es peligroso, no es peligroso, etcétera, etcétera. O sea, creo que todos los que estamos en esto, alguna vez hemos hecho eso, de observar todo eso en el restaurante y siempre encontramos un pero. ¿Sale? Siempre encontramos un pero de que es que el servicio es malísimo. O sabes que es que el personal se tarda porque a lo mejor a un mesero le tocan 6 mesas, ¿no? Un ejemplo. O sea, son pequeñas cosas que a simple vista o desde el punto de vista de control visual ya para nosotros causó conflicto. Ya encontramos peros, ya encontramos cosas que no nos agradan. Entonces hay que ser cuidadosos en toda esa parte. Bien. Luego tenemos otro aspecto que nos habla sobre la disciplina y el hábito. Ajá. Para hablar de la disciplina y el hábito, nosotros nos tenemos que preguntar lo siguiente. Nos dice, ¿está su lugar de trabajo mejor organizado, más limpio y ordenado que hace un año? O sea, esa es una pregunta muy general, ¿sale? No estamos hablando de una persona en específico, de decir, tú estás haciendo bien las cosas y tú no. No, sino es una pregunta general hacia mi empresa. Vamos a suponer, yo tengo 40 trabajadores, ¿no? Y siempre debemos tener un antes y un después, un antecedente, para que nosotros digamos si está funcionando o no está funcionando. Entonces, vamos a ejecutar esta pregunta que nos dice, ¿está su lugar de trabajo mejor organizado, más limpio y ordenado que hace un año? Y entonces tú te haces esa pregunta y te das cuenta si en realidad
todos tus trabajadores están ejecutando bien su función. Y aquí, desde el punto de vista de las 5 S, no se trata de tachar y de decir, tú si haces bien tu chamba, tú la haces mal, tú la haces bien, tú la haces mal, etcétera, etcétera. Esto va más allegado a un trabajo en equipo y a un todo. Si algo no está bien en el restaurante, quiere decir que entonces todos estamos mal. Y aunque unos digan, no, pero es que yo hago bien mi trabajo y yo llego temprano y que no sé qué, sí, ok, pero eso que haces tú no lo hacen 7. Y entonces, aunque tú lo hagas bien, de todos modos no funciona, porque entonces no se está viendo reflejado en el trabajo colectivo de la empresa o del restaurante. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como se ve aplicada esta parte. Nos dice entonces que desde el punto de vista de la disciplina y el hábito, consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas, asumiendo el comportamiento de todos para mantener y mejorar el nivel de la organización, orden y limpieza en la actividad diaria. Nos dice que en el contexto de las 5 S, el término disciplina no implica obligación impuesta por otros. Disciplina es actuar de acuerdo a lo que se haya acordado entre todos por propia convicción. ¿Sale? Volvemos a lo mismo, lo que yo les mencionaba hace un rato. La parte de el 5S+1 te va a beneficiar a ti como persona, número uno. Y una vez que te beneficia a ti como persona, beneficia al todo, es decir, a toda la empresa, porque todos están conectados, porque no lo ven como una obligación, sino lo ven como un hábito. Entonces, por lo tanto, su hábito es mejorar, ser mejor personas, tener mejor desempeño ante todo lo que nosotros realizamos. ¿Sale? Entonces, bueno, así, de esta forma va enfocada la parte de la disciplina y del hábito. Nos dice entonces que el hábito se crea mediante la actuación repetida, siguiendo las normas, la práctica constante y refuerza los hábitos correctos. Por otro lado, nos dice que si no hay disciplina, no se adquieren hábitos correctos, por no seguir las normas y procedimientos diseñados en cada fase. Todo el trabajo y esfuerzo personal realizado durante la implantación de las 4 primeras S ha servido de muy poco, ¿sale? Entonces, eh, siempre esta parte del hábito es la que nos va a dar, pues, como muchas cosas. O sea, número uno, la disciplina, número dos, el hábito. Ok, bueno, hay más cosas en cuanto a las 5 S, pero bueno, eso es como a grandes rasgos algo de cómo puede funcionar o cómo podemos aplicarlo y cómo podemos darnos cuenta si en realidad nuestra empresa está funcionando bien o si necesitamos algún tipo de herramienta como esta para poder aplicarlo. Bien, entonces por otro lado, vamos con esta parte del programa de protección civil. Ajá. Y nos va a hablar sobre el famoso plan de contingencias, los riesgos mayores y la prevención de incendios. Bien, nos dice entonces que el programa de protección civil comprende una serie de aspectos que auxilian a prever sucesos que puedan poner en riesgo a los seres vivos, inmuebles o bienes materiales en un lugar específico. ¿Cuáles son algunos aspectos de este, ¿cómo se llama? De este programa de protección civil? Primero tenemos el plan de contingencia, la identificación de riesgos y la prevención de incendios. Número uno, vamos con el plan de contingencias. Nos dice que es un instrumento de planeación. Ok, bueno, estábamos ya en el último minuto, mejor lo dejamos aquí y ahorita lo retomamos. Son las 11:03, los veo de regreso a las 11:13, ¿vale? Va pues, chef. Órale, pues, ahorita los veo de regreso.
Listo, pues vamos a seguir. Sale. Bien, entonces estábamos empezando esta parte del, del plan del sí, del plan de Entonces tenemos que el plan de contingencia es un instrumento de planeación donde se establecen acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas y de proteger sus instalaciones, bienes e información vital ante cualquier siniestro. Tenemos que dónde se puede implantar un programa de protección civil. Nos dice que de acuerdo a la Ley de Protección Civil en el artículo 24, los propietarios de inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales están obligados a elaborar e implementar un plan de protección civil. ¿Dónde se debe implantar un programa de protección civil? Nos dice que así como los propietarios destinados a mantener a más de 50 personas, incluyendo trabajadores dentro de determinado lugar, hablemos de teatros, de cines, laboratorios de procesos industriales, estaciones de servicio, escuelas públicas y privadas, juegos eléctricos, electrónicos o mecánicos, entre algunos otros, siempre y cuando exista un público o una población superior a 50 individuos o personas. Tenemos que el contenido del programa de protección civil se debe de componer con lo siguiente: la formación de la unidad interna de protección civil y el análisis general de vulnerabilidad. De igual forma, se debe de componer de una localización del inmueble. En este caso, bueno, vamos a ver aquí este ejemplo donde nos dice, vamos a empezar del lado superior izquierdo, nos dice que nos dice que deben estar las calles, o bueno, para identificar, mejor dicho, la localización del lugar, tenemos o se debe de tener una descripción. Esta descripción es la que nos va a decir que las calles son empedradas y en tramos cortos es terracería, siendo una colonia de nivel socioeconómico medio-bajo. Por otro lado, pues bueno, se adjuntan algunas fotografías del lugar. Posteriormente nos dice que las calles cuentan con iluminación, aparentemente los focos y postes se ven de buen estado, la vista fue diurna y no se comprobó el nivel de iluminación de las calles. Luego tenemos que existen señales de graffiti en paredes cercadas a menos de 30 metros del centro de trabajo, lo que señala posibles pandillas en la colonia. Y también nos dice que se cuenta con una parada de autotransporte colectivo a 70 metros del centro de trabajo, mismos que que llevan a diferentes puntos de la ciudad y pasan los camiones cada 5 minutos. O sea, es un ejemplo de cómo tenemos que hacerlo. Según dónde esté ubicado nuestro centro de trabajo, tenemos que poner las referencias correctas. Por ejemplo, qué tipo de calle es, si está empedrado, si está pavimentado, si a lo mejor es con adoquín, si se encuentran algunas señalizaciones o referencias cerca, si cuenta con una buena iluminación, si existen medios de transporte cercano, etcétera. También tenemos que el contenido de protección civil
En este caso, la descripción del inmueble de riesgos, es decir, cuáles son los riesgos internos, perdón, cuáles son los riesgos internos y cuáles son los riesgos externos que vamos a encontrar dentro del mismo. Posteriormente, también se debe de tener una evaluación y análisis del riesgo, la determinación de la zona de riesgo y la determinación de la zona de menor riesgo, ¿sale? Esto es como un ejemplo de más o menos cómo tiene que ser la parte de el número 5, 6 y 7, lo que es la evaluación y análisis del riesgo, la determinación de zona de riesgo y determinación de riesgos menores, ¿sale? Entonces tenemos, por ejemplo, la descripción, estamos hablando de a lo mejor una fábrica, ¿sale? O una nave. Entonces, qué es lo que tenemos que identificar? Por ejemplo, ahí nosotros identificamos eh, que se tiene que abrir una mirilla corrediza para el vigilante, es decir, que no se tiene que abrir completamente la puerta porque de otra forma podría ser asaltado. Encontramos también que el acceso permite una distribución para carga y descarga de trailers y camiones, ¿sale? Por otro lado, a lo mejor nos dice que las ventanas posteriores no tienen protección y se recomienda a ambas se les instale protección con herramientas como las frontales, ya que existe el riesgo de una intrusión al romper el vidrio y ver colindancia posterior. Por otro lado, también tenemos que se cuenta con dos tinacos de 450 litros cada uno y están en la plataforma metálica debidamente soportada que no ponen en riesgo al personal. También tenemos que el piso está perfectamente terminado en concreto y plano. Y por otro lado nos dice que el inmueble cuenta con un boiler de 40 litros en buen estado con una instalación adecuada. ¿Sale? Es como la descripción a grandes rasgos del lugar. Nosotros tenemos que identificar todos estos riesgos para que nosotros podamos evitar cualquier accidente. ¿Sale? Entonces, en este caso sí es como lo más correcto. Así sea un lugar pequeño, tenemos que identificarlo. Ventanas, puertas, entradas, salidas, baños, instalaciones de luz, instalaciones eléctricas, pisos en buen estado, lámparas en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto para que nosotros podamos tener o aplicar un plan de contingencia ante eso, ante cada situación. Por otro lado, tenemos también el diseño de las rutas de evacuación, el croquis de distribución de los equipos contra incendio, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sale? Tenemos la parte de las rutas de evacuación y el croquis de los equipos. En este caso, tenemos ahí una notita que nos habla de simbología, nos habla del extintor, que es el triángulo, señalamiento de ruta de evacuación izquierda, señalamiento de ruta de evacuación derecha, señalamiento de qué hacer en caso de sismo y incendio, señalamiento de no fumar, señalamiento de extintor y señalamiento de botiquín para primeros auxilios. ¿Sale? Eso es como lo más básico que todos debemos tener. De hecho, todo establecimiento, todo establecimiento en teoría tiene o debe tener estas características. ¿Por qué? Porque es para la prevención de cualquier tipo de accidente, ¿sale? Según el tamaño, según la forma del establecimiento y según a lo que nos dediquemos, van a ser necesarias, no sé, una o dos salidas de emergencia, van a ser necesarios dos o tres o uno, extintores, la ubicación también es importante, etcétera, etcétera, ¿sale? En este caso, por ejemplo, no sé, el extintor tiene que estar en un lugar de fácil acceso, a la vista y que no se encuentre como en riesgo ni ponga en riesgo a las personas. De igual forma, por ejemplo, las señales de emergencia no tienen que estar bloqueadas con nada, tienen que ser de fácil acceso para que de manera rápida podamos hacer pues la huida, ¿no? Podamos salir del lugar. En este caso también existen diferentes tipos de extintores. No recuerdo muy bien el material, el contenido, pero para cada tipo de establecimiento existen diferentes tipos de extintores. Solo recuerdo que hay extintores para materiales químicos, extintores como para incendios normales, en este caso que puede ser, no sé, papel, madera, cosas de ese tipo, un incendio normal. Y bueno, y todos son polvos distintos, ¿no? Son diferentes químicos según el tipo para qué tipo de establecimiento lo necesitas.
¿sale? En el caso del botiquín de primeros auxilios, igual tiene que ser de fácil acceso y en este caso debe estar compuesto según las funciones que se llevan a cabo en el lugar. ¿Sale? Puede ser un botiquín básico o en este caso puede ser un botiquín donde hasta a lo mejor haya aguja para suturar, ¿no? Entonces, sí, todo depende de qué tipo de establecimiento estamos hablando. Nos dice entonces quién conforma la unidad de protección civil. Entonces tenemos que, bueno, aquí tenemos como un ejemplo que nos habla del coordinador general de brigadas. Posteriormente tiene un coordinador local de brigadas de centro de trabajo. Y en este caso ya tenemos algunos otros, que es la brigada de evacuación y búsqueda y rescate, la brigada de primeros auxilios, la brigada de prevención y combate de incendios y la brigada de comunicación. ¿Sale? Todas estas personas tienen funciones específicas que van a permitir que exista auxilio y que exista un apoyo ante el resto del personal. Por ejemplo, esta es la recomendación. Se supone que tiene que ser de esta forma. Desgraciadamente, muchas empresas dan por alto o lo pasan por alto porque dicen, no pasa nada, solo ponemos la alarma y pues ya que todos salgan, ¿no? Y a lo mejor pues tú te encargas de que todos salgan en orden. Sí, pero no es lo mismo. Ejemplo de todo esto, por ejemplo, lo que pasó con el incendio 2019, creo que sí. En el 2019, 2018, por ahí, o 2017, no me acuerdo. Que fue ahorita en Ciudad de México, que hubo así como que se cayeron edificios y todo el rollo. Gran parte de eso, o sea, no es que las personas como tal tengan la culpa, pero aquí la situación es que si no existen brigadas de este tipo, también se suscitan acontecimientos de gravedad, ¿sale? O sea, podemos evitarlos o podemos hacer que sea menor el daño si nosotros actuamos de manera correcta. Entonces, muchas empresas no lo llevan a cabo así. De hecho, se los voy a poner de otra forma. Los multifamiliares, pues no tenían como sus planes de contingencia. Es por eso que hubo muchas situaciones en esos multifamiliares, dado que pues a lo mejor el apoyo entre vecinos no era el correcto, no había buena comunicación, no existían las brigadas, a lo mejor nada más estaba la persona encargada de en caso de sismos, o sea, nada más. Pero lo ideal o lo correcto es que siempre debe existir una brigada para cada cosa. Y a partir de ello, este, y a partir de ello podamos tener mejores resultados en cuanto a evitar que existan daños superiores, ¿no? Bien, tenemos entonces que la codificación de los señalamientos. Existen diferentes codificaciones, pero bueno, a ver, vamos aquí. Nos dice que dentro del marco legal que regula las características, formas y colores de las señales de seguridad en centros de trabajo, que se encuentran en la norma, bueno, en la NOM 026 STPS del 2008. Nos dice lo siguiente. Tenemos entonces que la codificación en color rojo nos habla de un señalamiento de alto, de prohibición o de equipo de incendio. ¿Sale? Un señalamiento en color amarillo nos habla de señalamientos de precaución y de riesgo. La codificación verde nos habla de la condición segura o puesto de primeros auxilios, mientras que la codificación azul nos habla de cómo se tiene que marcar una obligación o una información. ¿Sale? Entonces, esos son los cuatro colores básicos para codificaciones en cuanto a este tipo de señalamientos. ¿Vale? Obviamente existen diferentes señalamientos, pero en general esto habla como del el tipo de señalamiento con qué color tiene que ir. Les decía que, bueno, existen diferentes tipos porque obviamente hablando de los colores o de los códigos, esto sería como lo más correcto. Pero también existen señalamientos en otros colores o presentaciones como más estéticas. Por ejemplo, no sé, hay señalamientos de extintor o todo este tipo de señalamientos puede venir en color plateado o pueden venir en color blanco y negro
o pueden venir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente tiene que ser rojo, aunque la codificación nos dice que tiene que ser de esa forma, la mercadotecnia nos dice que podemos ponerlo del color que queramos. Luego tenemos la parte de la prevención de incendios. Nos dice que primero debemos entender lo siguiente. La existencia del fuego depende de algunos aspectos. Depende del oxígeno, depende del calor y depende del combustible. Primero tenemos algunos tipos de fuego. Ajá. Primero tenemos el fuego clase A. Nos dice que es originado por material sólido, en este caso papel, madera, textiles, basura, que al quemarse dejan residuos de carbono. ¿Sale? Entonces este es el tipo clase A. Luego tenemos el tipo clase B. Nos dice que es el tipo de fuego originado por derivados de petróleo, en este caso el tiner, la gasolina, la acetona, los alcoholes y como tal el petróleo. Y tenemos el tipo de fuego clase C, que es el fuego asociado por equipos energizados, en este caso los motores, las subestaciones eléctricas, las instalaciones eléctricas y como tal las computadoras. Y también tenemos el tipo de fuego clase D, que este tipo de fuego es originado por materiales alcalinos, como tal el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, el zinc, cuya peligrosidad radica en su alta reacción con el oxígeno. Ahora, ¿de qué manera se tiene o se debe tener la prevención de los incendios? Nos dice que las causas comunes que provocan un incendio son las siguientes. Número uno, las causas naturales, en este caso lo que es los rayos y el sol. Ok, sí lo llegan digamos que el sol hasta cierto punto sí puede depender un poco de nosotros. Los rayos no tanto, porque el rayo como tal, vamos a llamarlo de esta forma, el rayo como tal es un impulso que tiene la naturaleza y por lo tanto es un destello que se refleja y al momento de impactarse, por la fuerza que tiene, pues se suscita el fuego. En el caso del sol, yo digo, o yo pienso, que puede ser hasta cierto punto preventivo, dado que, ok, sí, el sol es muy fuerte, pero a lo mejor se va a suscitar si tiene contacto, no sé, se me ocurre con un vidrio, ¿no? Que al hacer su proceso de reflexión, pues obviamente genera todavía un calor más focal y por lo tanto puede incendiar las cosas. Si nosotros evitamos tirar vidrios, si nosotros evitamos que exista este tipo como de focalidad para que se genere un incendio, pues bueno, podríamos evitar el fuego. Por otro lado, tenemos la falta de orden y limpieza, también suele suceder, por ejemplo, en algunas empresas, en algunas oficinas, donde justamente esto hace, o hace que se provoque como tal el incendio. Si tú estás manejando pues un encendedor, cerillos, lo que sea, hasta un cigarro, se puede provocar como tal el incendio. Los descuidos, em, híjole, los descuidos también son muy importantes porque las personas tienen que estar siempre enfocadas en su labor o en su trabajo. O sea, un descuido, a final de cuentas, es un error y los errores se pagan caros. Entonces, lo ideal es que siempre, si tú sabes que estás trabajando a lo mejor con material peligroso, siempre tienes que estar al 100%, tienes que estar enfocado en lo que estás realizando. ¿Para qué? Para evitar estos descuidos. ¿Que va a haber accidentes? Claro que va a haber accidentes. A lo mejor, no sé, si manejas un líquido peligroso 100 veces al día, pues posiblemente haya un accidente una vez al día, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues nadie es perfecto y porque todos tenemos hasta cierto punto algún grado de descuido o de error. Por otro lado tenemos las instalaciones, en este caso provisionales y permanentes. Debemos también ser muy cuidadosos en todo este tipo de instalaciones. Si hablamos específicamente de instalaciones de gas e instalaciones eléctricas, que son hasta cierto punto las más peligrosas. Ajá. Las instalaciones provisionales, por el hecho de ser provisionales, no tienen que ser descuidadas, aunque muchas personas así lo hacen. No sé si ustedes han puesto atención, por ejemplo, en las ferias de los pueblos,
cuando llegan los juegos mecánicos, todo ese rollo, las instalaciones de los juegos mecánicos, o sea, en este caso los cables eléctricos y todo eso, que realmente pues están así como colgados de ganchito y pues nada más como que tienen un poquito de cinta nomás ahí para no hacerle el cuento, nomás para hacerle el cuento, pero es muy peligroso. O sea, realmente es muy, muy peligroso porque pues dicen ellos, es que yo lo sé controlar y no te toques. Pues no es eso, pero ese pequeño ganchito de cable contra cable puede generar chispa y al mismo tiempo puede generar un incendio o una explosión. Entonces, lo provisional no quiere decir que sea mal hecho, al contrario, si vas a poner un cable, una bajada de luz o una tubería de gas provisionalmente, tienes que asegurarte de que lo estás haciendo de manera correcta y que no existe el riesgo de que puedas poner en riesgo a los demás. Por otro lado, las instalaciones permanentes deben cumplir como con ciertos parámetros. Estos parámetros van a permitir que uno se encuentre elaborando de manera segura sin necesidad de pensar que qué puede suceder con la instalación. ¿Sale? Entonces esta parte del permanente también es importante. Hay muchos parámetros a seguir cuando se trata de instalaciones permanentes, ¿no? Vamos a hablar de una cocina. Sabemos que las instalaciones permanentes, por ejemplo, en cuanto a la luz, tienen que ir completamente ocultas, no debe de haber cables pelados, no debe de haber cables que puedan causar peligro. Las instalaciones del gas tienen que estar a cierta distancia, tienen que estar, pues, a la vista, pintadas de color amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí hay como parámetros específicos. Por otro lado, las instalaciones eléctricas sobrecargadas, eso también suele pasar. Vamos a poner un ejemplo también de lo que a veces hacemos en casa. Digo, no quiere decir que ustedes lo hagan, pero hay mucha gente que sí lo hace. Por ejemplo, en épocas navideñas, ¿no? Cuando pongo una serie, pongo otra serie, y ya cuando me doy cuenta en un solo enchufe, hay conectadas como 10 series, ¿no? No, como 5 o 6 series, y todas una sobre otra, una sobre otra. ¿Por qué? Pues porque cabe y porque lo aguanta. Pero el punto no es ese. El punto es que a veces la energía eléctrica tiene descargas eléctricas. Entonces estas descargas también generan, bueno, pueden generar un impacto o viceversa, puede haber una sobrecarga dentro de la línea. Es decir, si yo tengo un enchufe que sirve, voy a dar un ejemplo vago, ¿no? Porque la verdad es que no me acuerdo, pero si yo tengo un enchufe que a lo mejor sirve para, no sé, 160 watts y le estoy cargando 5 series de 60 watts cada una, híjole, ahí hay una sobrecarga y esa sobrecarga puede provocar, número uno, que se queme tu enchufe, obviamente que explote y haga un corto, perdón, y que al mismo tiempo ese mismo corte pueda causar daño en tu instalación eléctrica de tu casa y genere que tengas que cambiar los cables de la instalación de tu casa. Entonces es un desastre, ¿sale? Entonces hay que ser como hay que tener mucho cuidado y mucha prevención en la parte de la sobrecarga de las instalaciones eléctricas. Y finalmente tenemos el manejo inadecuado de las flamas abiertas. También, o sea, suele suceder mucho esta parte. Creemos que porque a lo mejor tiene una perilla, nosotros podemos subirle todo y ¡fum!, ¿no? Empieza como la flamota. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, no sé, a lo mejor en los puestos de tacos, puestos de hot dogs, nosotros en la misma casa, a lo mejor si estamos trabajando o tenemos em, alguna parrilla o algo por el estilo donde la flama se eleve demasiado. O por ejemplo, también si las personas, por ejemplo, los plomeros que trabajan con el gas butano y con su sopletito, es una flama abierta al final de cuentas. Entonces el manejo inadecuado puede provocar un accidente porque pues es gas puro, ¿no? Y sale la flama pues, a todo lo que da. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en esa parte. Bien, la parte de la prevención de incendios. Nos dice que las causas comunes que provocan un incendio también son las siguientes, las superficies calientes. ¿Sale? Hablemos de cualquier tipo de superficie. Obviamente, si se encuentra en contacto con el material pues adecuado para empezar el incendio. Si no de otra forma, pues bueno, está caliente, pero entonces hay que evitar poner cosas sobre de. Tenemos también los cigarros y cerillos usados en áreas prohibidas. Híjole, esto se da como muy, muy seguido, no sé si ustedes lo han notado, pero yo lo he notado bastante. Que luego, por ejemplo, los trabajadores de las gasolineras están echando su cigarrito cerca de las bombas. Y es como, o sea, mira, hasta cierto punto,
es cierta parte de inconsciencia, aunque ellos saben que la flama, o bueno, se supone, o sea, algo que yo leí hace tiempo, se supone que la ceniza, o en este caso la brasa generada a partir del cigarrillo, no alcanza la temperatura correcta para generar la combustión con la gasolina. Se supone. Y entonces, bueno, no sé si ellos conozcan esa información, pero muchos de ellos pues fuman en gasolineras y es sumamente peligroso, pero pues así lo hacen. Entonces, lo ideal es que también se tengan como reglas específicas para evitar todo ese tipo de situaciones. Por otro lado, también tenemos el uso de líquidos inflamables para la limpieza. ¿Sale? En este caso, existen muchos líquidos que son inflamables, pues, para la limpieza del hogar. Ujú. Entonces, lo ideal es que también al momento que se genere limpieza, o bueno, que se esté haciendo limpieza, evitar el uso a lo mejor de cigarros, el uso de cerillos, de encendedores o de cualquier cosa que pueda generar una chispa y al mismo tiempo se pueda generar un incendio. Por otro lado, tenemos el almacenamiento inadecuado de los líquidos inflamables, líquidos combustibles y gaseosos. Esto también es súper importante. Cuando hablamos de líquidos combustibles y gaseosos, regularmente todo este tipo de líquidos que son inflamables generan gases. Ajá, entonces estos gases regularmente son los que generan, pues, ya sea una explosión o, en este caso, el incendio. Vamos a poner un ejemplo muy claro, que es el tiner y la gasolina. Bueno, no sé si ustedes han trabajado con tiner o con gasolina, pero por ejemplo, la gasolina, si tú la tienes en un recipiente, vamos a hablar a lo mejor de un garrafón. Lo ideal es que ese garrafón siempre tiene que estar en un lugar seguro, tiene que estar en un lugar fresco, donde no le pegue el sol y donde no genere calor completamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gasolina se encuentre en un contenedor, a pesar de que la gasolina esté dentro de un recipiente, eh, con el calor, la gasolina, o bueno, es más, sin el calor, la gasolina se volatiliza, genera gases. Ahora imagínense con el calor los gases que genera. Si tú aprietas muy fuerte ese contenedor, lo dejas en el sol y posteriormente lo quieres abrir, o sea, definitivamente la acumulación de gases va a generar que cuando tú abras, abra, digamos que de manera como hermética, ajá, y se liberen gases, y eso al mismo tiempo es muy peligroso. Lo mismo pasa con el tiner. El tiner también, eh, ahora sí que un ejemplo muy básico. Si tú tienes una botella de tiner, por ejemplo, y tienes tiner a la mitad, y tú agitas la botella del tiner, el tiner de manera inmediata se volatiliza y obviamente se genera una presión dentro de la botella. Y cuando tú la abres, igual hace un efecto de vacío, ¿sale? Entonces, todos esos gases son peligrosos. Entonces hay que tener cuidado al momento de el manejo y almacenamiento, en este caso de líquidos inflamables, líquidos combustibles y gaseosos, porque si no se puede generar un accidente. Posteriormente también tenemos el almacenamiento de cilindros con gases, como el oxígeno, el acetileno y algunos otros. ¿Sale? Este almacenamiento de cilindros también es de gran importancia, porque al igual, bueno, volviendo al ejemplo que les ponía a lo mejor del tiner y la gasolina, estos tienen la misma característica. Digo, obviamente esto es un gas, pero este gas al contenerse a cierta presión en estos contenedores son de mucho peligro, porque si tú los dejas, por ejemplo, en el sol, puede reventar, o sea, realmente puede reventar. Les voy a poner otro ejemplo. Digo, yo lo sé porque a lo mejor de chico era muy maldoso, pero desgraciadamente uno así aprende, ¿no? Eh, alguna vez, cuando se acostumbraba a quemar basura, eh, pues no sé, a lo mejor las latas de spray para el cabello, las latas de los desodorantes, las latas de las pinturas en aerosol, etcétera, etcétera, pues cuando tú las terminas, simplemente las tiras y no pasa nada. Pero si tú quemas una lata de ese tipo, el mismo calor genera que la lata explote o la lata reviente. Entonces, eso ya es sin líquido. Ahora imagínense con líquido.
Ajá, con líquido explota igual de una forma más fuerte y pues bueno, puede dañar a las personas. Entonces, eso pasaría o digamos que es un ejemplo de cómo funciona ese efecto, por ejemplo, en los contenedores de gases, de oxígeno o acetileno, si las dejas en el sol. O sea, con el calor constante puede generarse una explosión y puede reventar el contenedor. ¿Sale? Mm, mm, mm. Bien. Tenemos también algunos métodos para extinguir o controlar los incendios. En este caso tenemos el enfriamiento, que consiste en bajar el calor a grados menos del material incendiado. Para lograrlo se utiliza agua o un extintor de usos múltiples. Por otro lado tenemos la sofocación. Nos dice que consiste en eliminar o encarecer el oxígeno del área incendiada. Por ejemplo, los incendios forestales. En los incendios forestales se acostumbra mucho este método de sofocación. ¿Por qué? A lo mejor porque no se ocupa tanto el enfriamiento. O sea, de base es como el enfriamiento, ¿no? Porque tratas como de ponerle agua, pero a veces la flama, el aire, las condiciones del oxígeno son más grandes y digamos que se vuelve más fuerte el oxígeno. Pero por ejemplo, perdón, el fuego. Pero por ejemplo, cuando se trata de pastizales y cosas de ese tipo, lo ideal es la sofocación, donde ocupas tierra, ocupas arena, literalmente para lanzarla o cubrir el fuego, de tal modo que elimines la oxigenación del fuego y por lo tanto pueda morirse. Por otro lado tenemos la eliminación. En la parte de la eliminación nos dice que consiste en eliminar la fuente que provoca el fuego, por ejemplo, bajar un switch, cerrar una llave o retirar materiales comburentes. ¿Sale? Entonces, en este caso, si hablamos a lo mejor fuego generado a partir de la electricidad o fuego a partir del gas o etcétera, etcétera. ¿Sale? O gasolina, por así llamarlo. Entonces, si nosotros limitamos o cerramos la llave, pues se acabó. Por otro lado, tenemos el Programa Integral de Prevención de Riesgos de Trabajo. Nos dice que la Organización Internacional del Trabajo calcula que 2.2 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, cifra que parece ir en aumento. Un plan de prevención de riesgos laborales constituye una recopilación estructurada de las normas y criterios que aseguran una buena gestión de los factores que influyen en la prevención de riesgos laborales. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Como forma de comentario y con respecto a lo que acabo de decirles, donde nos dice que la Organización Internacional del Trabajo calcula que 2.2 millones de personas mueren cada año a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, eso es muy cierto, pero también es cierto que esta cifra puede ser muy maquillada. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Según algunas fuentes, según algunos em, noticias que a lo mejor he leído yo por ahí en internet, resulta que, por ejemplo, en la elaboración, bueno, todos conocemos la parte del proyecto que se está llevando a cabo, el famoso Tren Maya. Ajá. Entonces, bueno, resulta que en esa parte del Tren Maya existe, o según la queja de muchos trabajadores, las condiciones laborales establecidas por la empresa que es encargada de la construcción no les da o no les garantiza la seguridad laboral. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que han existido muchas desapariciones de trabajadores. En este caso, a lo que yo leí, se calcula que en lo que lleva de construcción del Tren Maya, estamos hablando que lleva más o menos ya 2 años, ha habido o hay desapariciones de aproximadamente unos 3.000 trabajadores. Ajá. Y eso a lo largo de toda la parte de la extensión de la construcción y todo lo que tiene que ver con el Tren Maya. Por solo llamar alguna construcción, ¿eh? Obviamente sabemos que en México y en el mundo existen construcciones enormes en las cuales hay muchísimos trabajadores al día.
algunos otros conocidos que han estado en empresas de construcción muy grandes, pues realmente sí me han dado como datos un tanto escalofriantes, donde en realidad las empresas son canijas, ¿sale? Las empresas son canijas porque a veces las empresas por no pagar una indemnización, este, o por no llevarse las demandas, entre algunas otras cosas, pues dan por desaparecida a la gente que se accidenta pues en el trabajo. Ajá. Y esa gente, pues, como tal, es enterrada en los lugares de trabajo, por ejemplo, por debajo del concreto y todo ese tipo de cosas. Suena como a película, suena escalofriante, yo lo sé, pero son datos reales. O sea, son datos que, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa X, ¿no? ¿Qué creen? Ustedes en esa empresa X, pues a lo mejor no tenían seguro, o sea, sí tenían buen sueldo, tenían un seguro como básico y aparte, pues, no sé, las prestaciones como muy limitadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor en ese trabajo, pum, pierdes una pierna, ¿no? Pero una pierna por completo, así, pum, te la destrozas. Entonces, ¿qué pasa? A la empresa como tal no le conviene que tú pierdas una pierna. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor las condiciones de trabajo no son las correctas, porque no te dieron el equipo necesario, porque esto, porque el otro y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te pones vivo y dices, ah, ok, ¿sabes qué? Necesito que me indemnices. Ah, pues es que, ¿qué crees? Que pues, no hay dinero y solo te vamos a dar tu liquidación y un bono de no sé cuánto y pagamos lo de las curaciones, ¿no? Híjole, eso está mal. Número uno, eso está mal. Número dos, tú como afectado tienes todo el derecho de demandar a la empresa. Si tú demandas a la empresa por incumplimiento y por no sé cuántos millones, porque puede ser por millones de pesos o hasta de dólares, la empresa se ve en un papel muy de mucha dificultad, porque realmente quien tiene las de ganar eres tú, porque tú ya no tienes una pierna, ¿sale? Y entonces la empresa no tiene cómo justificar que en realidad ella estuvo al pendiente de que tú estuvieras bien, cuando en realidad ya no tienes una pierna. Entonces, la empresa puede perder millones de pesos o millones de dólares solo porque por una persona que los haya demandado. Entonces, para la empresa eso no les conviene. Hay muchos trabajadores que, por ejemplo, caen de las alturas y se accidentan y los dan por perdidos, ¿eh? O sea, realmente es así como de, ah, ok, pues es que salió de trabajar, se fue a su casa y pues nosotros ya no supimos nada. Y a lo mejor se le da al capatazo una lana para que diga que fue cierto y mientras el trabajador se quedó descansando, enterrado por debajo del concreto, ¿no? O sea, es como muy crudo, pero pues es la realidad de las empresas o de muchas empresas que se dedican a la construcción o que se dedican a hacer este tipo de trabajos, ¿sale? Entonces, es importante también que nosotros conozcamos todos nuestros derechos como tal, o qué saber hacer, o saber qué saber hacer al momento de que pues, se suscite una situación de esta, ¿no? Porque hasta en un mismo restaurante, o sea, si tú en un restaurante, si a ti como te contratan, te cortas un dedo, por un dedo puedes pedir una indemnización y te pueden mantener de por vida. Pero bueno, así está este asunto. Bien, chicos, vamos a cortarle hasta aquí, nos vamos a quedar en este tema y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Va pues, chef. Órale, pues, que pasen buen día. Gracias, che, igualmente. Igual, Sale, buenas pues. tardes, chef, y feliz cumpleaños otra vez. Muchas gracias. Mando un abrazo a todos. Gracias, Bye igualmente. bye, Ahí que si estén muy mañana nos bien. conectamos, no hay problema. Dale, pues.